es una línea, un resumen de su extenso currículum, que es muy, muy amplio. Simplemente para presentarlo, porque él vive en Alemania. Néstor, buen día desde CNN Tucumán. Sergio González lo saluda. ¿Cómo está? Hola Sergio, ¿qué tal? Un gusto charlar con vos y con la audiencia. Igualmente, gracias por atendernos. Queríamos consultarle cuál es la repercusión de las elecciones que se han realizado este fin de semana que pasó y que marcan el fin de la era de la poderosa Angela Merkel. Así es, sí, son 16 años de mandato que ha estado Angela Merkel liderando a Alemania, pero muchas veces también siendo como la punta de lo que es todo y una contraparte, por ejemplo, a lo que fue Donald Trump cuando Donald Trump fue presidente. De hecho, mucha gente dice que la única razón por la que Angela Merkel aceptó un cuarto mandato fue para poder ser un contrapeso contra Donald Trump. Y estas elecciones se han vuelto un poco como una novela en Alemania. ¿Por qué? Porque por lo general las elecciones son de esta manera. Hay un candidato ganador, o sea, recordemos que no hay una elección por canciller, ¿no? Las elecciones son para los miembros del Parlamento. Uh-huh. Si alguien logra obtener 50% más un voto, eso se llama mayoría absoluta, y esa persona, el líder de ese, o el postulante de ese partido, se transforma automáticamente en canciller. Al día siguiente, Angela Merkel tiene que decir, mira, me voy, acá vos te toca ser canciller. No pasa eso muy seguido en Alemania. De hecho, esa forma que se llama una democracia parlamentaria es una de las ventajas que algunos dicen que tiene Alemania en su gobernabilidad, porque lo que sucede es que el ganador se transforma en un líder, como fue en este caso Olaf Scholz, con el 24,5% de los votos, se transforma en el líder, y los otros partidos tienen que formar una coalición para alcanzar precisamente ese 50% más uno, más un voto, para poder ser mayoría y poder decir. Por lo general, ese líder se transforma en el presidente y canciller con el apoyo, con negociaciones, con muchas charlas con los otros partidos que siguen en la lista, ¿no? Claro. Bueno, lo que ha pasado históricamente es que el líder de la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel, que es la primera vez desde 1949 que pierden una elección, que tiene debajo de 30 puntos, él no se quiere ir. Dice que él va a formar una coalición para llegar a ese 50% más uno de los votos, lo cual es inaudito y no tiene el apoyo popular. O sea, no hay nada escrito que diga que él no puede hacer eso, pero por tradición y la forma en la que se manejaba Alemania es que el ganador, que vendría a ser Olaf Scholz, no Armin Laschet, del partido de Unión Demócrata Cristiana, tienen que ser los líderes y formar. La gente que está peleando esa coalición que se llama para decidir cómo va a ser el nuevo gobierno, por lo general en estos casos se decide un canciller que obviamente va a ser Olaf Scholz. No creo que Armin Laschet pueda continuar adelante con esta idea que tiene, con esta loca idea que tiene. Y Olaf Scholz se postularía y después diría vicecanciller va a ser alguien de los verdes, que son los que salieron cuartos. Tercero salieron los neoliberales demócratas. Y bueno, muy lejos salieron los neonazis. Los neonazis de hecho han perdido 2 puntos porcentuales desde las elecciones de 2017, eso lo ve mucha gente, lo ve como algo bueno, que los neonazis vayan perdiendo poder, pero el resultado ha quedado en que entre los verdes y los neoliberales se va a formar gobierno con lo que sería los sociales, el Partido Socialdemócrata, no con lo que quiere hacer Armin Laschet, que es, habiendo perdido las elecciones, habiendo salido segundo, ser el jefe de la coalición. Néstor, así que es un... Sí. ¿Cómo se entiende que siendo Angela Merkel una mujer muy popular, con mucho consenso y mucho respaldo, su partido haya tenido la más pobre performance de las últimas décadas? Yo te lo explicaría de esta manera. Si Angela Merkel se hubiera postulado, no sé si con un porcentaje de gran arrasador como en las últimas elecciones, pero habría ganado. Ajá. Pero Angela Merkel no hizo campaña para estas elecciones. Eso es algo, de hecho, recordemos que Angela Merkel es el líder del Partido Demócrata Cristiano y ella es una conservadora de derecha, sí. No es una señora popular. Entonces, ella lo que tenía que hacer es lo que no hizo durante su gobierno se aprobaron más leyes progresistas que en ningún otro gobierno. Por ejemplo, el matrimonio homosexual se aprobó en 2017 con Angela Merkel, la remoción de toda la energía nuclear en Alemania gracias a Angela Merkel, el ingreso de inmigrantes del Medio Oriente como consecuencia de las acciones de la Organización del Tratado de las Naciones Unidas, también gracias a Angela Merkel. Entonces estas ideas no son bienvenidas por la derecha, pero ella siempre se las rebuscó para hacerlas nuevamente. Pero ¿qué es lo que hacía? Seguía el juego, se quedaba callada. Ahora lo que hizo es directamente en las últimas semanas se declaró feminista. Feminista para los conservadores es muchas veces una mala palabra, pero dijo yo soy feminista. Es como que no tuvo muchas intenciones de seguir el juego político para su propio partido. No se puso en contra, ni apoyó a los verdes, ni apoyó a los socialdemócratas, pero tampoco hizo una fuerte campaña. Y yo creo que eso se explica lo que pasó. Ella no se hizo como
Yo diría que por la gestión que hizo de la pandemia, que empezó muy bien, siguió muy mal, pero después se perfiló mucho, el punto que en Alemania estamos llevando una vida casi normal en este momento. Ella tranquilamente podría haber apoyado, pero no hizo campaña. Así que eso se explica en que haya tenido un tan bajo porcentaje de votos el partido de la Unión Demócrata Cristiana. Ahora, lo que se está hablando mucho, al menos en nuestro país, o ha tenido muchas repercusiones, el referéndum que se ha realizado en Berlín para saber qué pensaba la ciudadanía, si se expropiaban o no esas 200.000 propiedades. Sí, son 240.000 propiedades y yo vivo en Berlín, así que es algo que nos toca muy de cerca. Y realmente ha sido una sorpresa muy grande. ¿Por qué? Porque lo que apuntaban las personas que organizaban el referendo es al 25%. Con un 25%, esto se tiene que debatir. No, es un referendo no vinculante. Quiere decir que por más que ganen con el 100% de los votos, no es que inmediatamente se hace ley, sino que con ese 25% van al Parlamento de Berlín y se discute la posibilidad de una ley que se pueda hacer. No directamente expropiar por un precio tan bajo como se planteaba en la propuesta. Lo que pasó es que el 56,4% de los berlineses que pueden votar, más de 700.000, dijeron que sí. Entonces, esa fue la principal complicación, porque ahora la ley no solamente se tiene que discutir, sino que tiene un fuerte apoyo popular de la gente. Y más allá de que no se puede hacer una expropiación como estaba planteada en la propuesta, porque es precios muy bajos, es una expropiación a lo comunista, digamos, que en muchos países del mundo es una mala palabra. Sí, probablemente se hagan medidas como las que se hizo la semana pasada. La semana pasada el gobierno de Berlín compró 14.750 viviendas para transformarlas en propiedad pública a un costo de 2.460 millones de euros. Las compraron muy caras, ¿no? O sea, eso no es una expropiación, sino que es una compra. Las empresas estaban chochas cuando se compraron esas viviendas porque a ellos les sirve mucho y a la gente le puede servir. El tema es que la demanda actual es de 400.000 viviendas, ¿no? 14.750 contra 400.000 no es un número que vaya a cambiar mucho lo que es la demanda en Berlín, una ciudad donde el 85% de la gente alquila, solamente el 15% son propietarios, y donde hay una gran afluencia de inmigrantes, no porque los inmigrantes quieran, sino porque a su vez Berlín y Alemania son lugares envejecidos que necesitan gente para poder mantener la actividad productiva. Con gente tan grande como esa que votó en Turingia y en Sajonia a la derecha, recordemos que los nazis, pese a haber perdido en la nación, se han vuelto primera fuerza en Sajonia y en Turingia, son los neonazis, ganaron las elecciones ahí. Esos son los partidos con la mayor, las ciudades, los estados con la mayor cantidad de gente grande. O sea, gente de aquella época son los únicos que han brindado ese apoyo a esta gente, pero en el resto del país hace falta gente joven, productiva, que al tener un crecimiento poblacional tan bajo, tiene que venir y emigrar de otros países. Entonces tiene que vivir en alguna parte y esta crisis habitacional se va a después traducir en una crisis económica si no se le encuentra una solución pronta. Claro. Nosotros tratamos de llevarle una explicación a nuestra audiencia por lo que indagamos, por lo que leímos, pero usted que vive allí podrá explicarlo y corregirnos en primera persona si algo dijimos equivocadamente. El déficit habitacional de Berlín es bastante elevado y unas cuantas compañías inmobiliarias se habían quedado con la mayoría de las propiedades, lo cual la especulación estaba a la orden del día y por lo tanto los costos, los valores se habían transformado en prácticamente impagables para el común de la gente. Exactamente, tal cual lo decís. De hecho, en los últimos 5 años los alquileres aumentaron el 43%. Hablamos de una economía con una inflación del 1 al 2% anual, un incremento del 43% es abismal. Y mucha gente solamente vive en Berlín, incluso es una capital del mundo, vive para pagar el alquiler, porque la comida sigue con esa inflación baja. De hecho, la economía récord que ha tenido Alemania ha sido post-pandemia y es del 5% este año. Y imagínense una inflación récord del 5% para otros países no es nada, para Alemania es muchísimo. Así que ese 43% en esos 5 años llevó a pasar en Berlín en particular, en el año 2019, una ley que frizaba los alquileres. De hecho, yo fui beneficiado por esa ley cuando llegamos a Berlín justo en el principio de la implementación, esto fue en febrero de 2020, teníamos que pagar solamente 600 euros de alquiler. Bueno, el tema es que a finales de 2020, a principios de 2021 esa ley se aplazó. Dijo la Corte Suprema de Alemania dijo que era inconstitucional, razón por la cual nuestro alquiler se fue de 600 euros a lo que en realidad cuesta, que es 1.500 euros, más del 250% pagamos de lo que nos correspondía. Y a su vez tengo que pagar cerca de 12.000 euros de retroactivo para todo el otro año, la parte anterior del año. Esto no fue solamente nosotros, sino para cada persona que vivió en Berlín y fue beneficiada por esa ley, que fue algo que se llama tope a la ley de alquileres,
que era poner un precio para que tuvieran los valores que realmente tendrían en base a la inflación real y no a la inflación que se genera por especulación, porque ese es el principal problema con estas empresas que tienen cerca de 500.000 casas, 500.000 viviendas en Berlín, es que al tener tanto poder y tanto control, de hecho son dos empresas que son incluso las más perjudicadas por este referendo si se llegara a implementar, que tienen gran parte de las propiedades en Berlín y que manejan los precios a su gusto. Entonces de esa manera aumentan sin ningún tipo de pensamientos o de miramientos, y a su vez también mantiene un mal servicio de atención al cliente, del cual nosotros hemos sufrido también, y muy mala administración de los sistemas. Es muy difícil que se arregle algo cuando se rompe, porque ¿qué puede hacer? Bueno, si no va a encontrar otro departamento para irse. Ya está en ese departamento y va a tratar de vivir como pueda en la situación en la que está. Así que es una situación bastante complicada y por eso es que este referendo tenía una importancia tan fuerte, y esperemos que los gobiernos, más allá de lo que es la parte de hacerle caso a la gente, por un 56,4% es mucha gente de los votantes en Berlín, y por otra parte solucionar una situación práctica que es cómo pueden vivir en Alemania y en Berlín, en su capital, personas que vienen a mantener la actividad productiva, porque gran parte de Alemania, y como en otros países de Europa, está envejecida, son gente grande que viven en realidad de las pensiones, claro, que viven de la producción que genera esta gente joven. 1.500 el alquiler, ¿ese es el promedio, Néstor? Bueno, en mi caso yo tengo familia y trabajo para una empresa de ciencia, así que hay alquileres desde habitaciones de 200 euros en Berlín, muy lejos del centro, muy chiquititas. Hay alquileres de 4.000 euros por mes también, en 1.500, sí. Creo que el promedio debe estar alrededor de 1.000 euros de lo que paga alguien de alquiler, y si tiene familia sí tendría que andar por lo menos en 1.200 euros. ¿Y un salario promedio cuál es en euros? Hay un número, el salario promedio en Alemania creo que alrededor de 2.000 euros, pero porque también hay mucha gente que gana muy poco, ese es como el mínimo de la canasta básica. Claro, pero si tenemos 2.000 promedio de salario y 1.000 promedio de un alquiler, es la mitad de lo que se gana para pagar alquiler solamente. Sí, ve ese número es en Alemania. Si hablamos en Berlín, mucha gente, por lo menos el 70% de su sueldo se va nada más en Berlín, se va nada más que en pagar alquileres, en pagar la renta. Muchísimo. Eso es en Berlín es mucho peor la situación de lo que es en Alemania, el punto de que estamos en las noticias, ¿no? Claro. Alemania, de hecho, Alemania la situación de propietarios es el 48% son dueños de casas, el 52% alquila. Y la situación en Berlín es mucho peor porque el 85%, solamente una de cada 6 personas en Berlín tiene su casa, las demás tienen que tratar de conseguir alguno de estos pocos departamentos disponibles. De hecho, una anécdota personal, yo soy argentino y viví mucho tiempo afuera, dejé de hacerlo, pero antes siempre escuchaba un argentino y iba y me acercaba. Y ahora, como estoy con mi familia, mi esposa es rusa, no me acerco a todos los argentinos, pero 2 o 3 veces me ha pasado en Berlín escuchar argentinos y la conversación era: no, ¿encontraste habitación? No, todavía no encontré habitación. No, pero el apartamento ese que no, ya me lo tomaron ese departamento y tengo que aplicar a este y tengo que hacer el Schufa. El Schufa es la validación crediticia que hacen en Alemania para poder obtener departamento. Hay que presentar recibos de alquiler recibos de sueldo de los últimos 6 meses, presentar una garantía en el banco. Son requisitos muy, muy complicados y es muy difícil obtener un buen departamento en Berlín por la baja oferta que hay y la gran demanda. Néstor, para nosotros ha sido un placer enorme dialogar con usted, que nos cuente en primera persona la situación allí en Alemania. Un gran gusto, que ande muy bien. Un abrazo. Néstor Bustamante es un consultor en tecnología e investigación. Es un argentino que vive en Alemania. Nos estuvo